Somos el grupo 5 representado por Juan Quintana y Carolina Castellano. Les estaremos presentando un análisis de alternativas de decisión para optimizar el tiempo de los pacientes en la sala de urgencias del Hospital de los Alpes. La situación problema que presenta no es ajena al resto de hospitales en Colombia. Largos tiempos de espera en áreas de urgencia y una alta tasa de pacientes cuyos síntomas empeoran mientras esperan atención. Estos largos tiempos no solo incrementan el riesgo de los pacientes, sino que también generan sobrecarga para los profesionales de la salud. Para abordar esta problemática se tuvo en cuenta los siguientes criterios de decisión. TIS, tiempo de sistema, ya que es crucial reducir el tiempo que los pacientes pasan en el sistema, o sea, desde la llegada hasta que reciben la atención. En todas las alternativas evaluamos cómo varía el tiempo en sistema con la implementación de más recursos. El segundo criterio de decisión es el número de pacientes cuyos síntomas empeoran. La meta es reducir este número con los cambios propuestos para mejorar el servicio que se le está dando al paciente. Utilizamos un modelo de simulación en simio y basamos las decisiones tomadas en criterios de eficiencia operativa y calidad de atención al cliente. El sistema actual presenta retos, lo cual genera costos adicionales y afecta el proceso de los médicos. Comenzamos con el escenario base. El tiempo en el sistema promedio actual es de 8.27 horas y en promedio 29.43 pacientes observan que sus síntomas empeoran cuando son reevaluados pasados 20 minutos de su espera en sala. También podemos observar una alta utilización de recursos, ya que los médicos están al 98.53% de su capacidad y el área de registro está en 98.5. Aquí vemos las alternativas de decisión que vamos a tener en cuenta para los criterios de decisión definidos anteriormente. Contratar más recursos es una, ya sea enfermeros o médicos. En este momento tenemos los recursos cirujanos, enfermeros, especialistas y médicos, teniendo 4 cirujanos con un porcentaje de utilización del 84.59%, 6 enfermeros con un porcentaje de utilización del 96.17%, un especialista con un porcentaje de utilización del 35.5% y 6 médicos con un porcentaje de utilización del 98.53%. La otra alternativa es agregar recepcionistas extra en el registro. En este momento tiene una capacidad de 1 y un porcentaje de utilización del 98.25%. Y finalmente, hacer una teleconsultoría previa. La idea es cambiar el tiempo en el servidor triaje y valoración. En este momento el procesamiento promedio en horas de esos servidores son 2.39 horas con un porcentaje de utilización del 84.59% y 12.69 horas para valoración con un porcentaje de utilización del 92.98%. La primera alternativa, que es contratar más recursos, tenemos entonces varios casos que podemos implementar. Para cada uno de estos podemos calcular la diferencia de varianzas y de medias para las alternativas usando las 30 réplicas y el tiempo en el sistema. De las alternativas decididas, probamos 8 enfermeros y 6 médicos, 8 médicos y 6 enfermeros, 7 enfermeros y 6 médicos y 7 médicos y 6 enfermeros, es decir, dejando todo lo demás igual. Y aquí podemos ver el intervalo de confianza para el 95% de la media del tiempo en el sistema del modelo original menos la alternativa. Como podemos ver, todos estos son mayores a 0, lo que nos quiere decir que la media es más alta en el modelo original, lo que quiere decir que estas alternativas sí son útiles, lo que hace que baje el tiempo en el sistema. Tenemos también el costo de las alternativas en los 5 días de simulación y esto lo tomamos con el costo diario de un enfermero y un médico, teniendo en cuenta el costo mensual. Como podemos ver, incluyendo únicamente un enfermero o un médico extra, ya mejora igualmente el tiempo y vemos que esas son las alternativas que tienen menor costo. Aquí vemos estas dos alternativas de contratar o un médico o un enfermero versus el modelo base de 6 médicos y 6 enfermeros. Como podemos ver, el tiempo en el sistema se reduce significativamente agregando un recurso extra y las personas que empeoran por síntomas también disminuyen en promedio. Como podemos ver aquí, tanto médicos y enfermeros mejoran, médicos siendo aún mejor, pero teniendo en cuenta el costo que tienen, nos podríamos ir por enfermero en este caso. La alternativa número 3 fue agregar un recepcionista para el área de registro, ya que al agregar un recepcionista extra, el tiempo promedio en sistema se reduce ligeramente a 7.94 horas, pero observamos un aumento en el número de pacientes cuyos síntomas empeoran, alcanzando un promedio de 34.6. Ese resultado se debe que, aunque estemos acelerando el proceso de registro, no estamos aliviando la presión que se genera en las etapas posteriores, donde los médicos y enfermeros ya se encuentran sobrecargados. La última alternativa es una teleconsultoría previa. La idea es que por medio de una teleconsulta con un especialista sea posible que el tiempo de triaje y valoración disminuya al tener información previa de los pacientes que se dirigen a urgencias. El costo promedio de un médico de atención por teleconsulta es más o menos 3.500.000 pesos al mes o 116.667 pesos diarios. Con esta alternativa estaríamos reduciendo el tiempo de procesamiento de valoración de exponencial 20 a exponencial 15 para los niveles de urgencia 1 y 2 y de exponencial 12 a exponencial 8 en los niveles de urgencia 3 y 4 y reduciendo en un minuto el triaje en la distribución triangular 3, 5 y 8 a 2, 4 y 7. Esto teniendo en cuenta que ya al tener información de los clientes al llegar a urgencias se podría ahorrar tiempo de procesamiento. Calculamos entonces también un intervalo de confianza para el 95% y encontramos también que la alternativa tiene un promedio más bajo que la versión original. Aquí podemos ver que el tiempo del sistema es 3.79 horas y el número de pacientes que empeoran sus síntomas es en promedio 2. Después de revisar las alternativas, le recomendamos al Hospital de los Alpes hacer una teleconsultoría previa para los pacientes que pasan a la sala de urgencias, reduciendo significativamente el tiempo en el sistema y los pacientes que empeoran sus síntomas.
síntomas. El costo de esta será contratar a un médico de atención por teleconsulta por 3.500.000 pesos al mes o un costo de 583.300 pesos para los 5 días de simulación. Por lo tanto, se encuentra que el tiempo en el sistema se reduce de 8.27 horas a 3.79 horas y los pacientes que empeoran sus síntomas pasan de 29 en promedio a 2 en promedio.